del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un santo al que le tengo una especial devoción, San Pío de Pietrelcina. Meditaremos después en la homilía sobre él. Ahora empezamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo del profeta Ageo. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué ben Josabac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco. Comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros. Y es que el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: meditad de vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina. Para la inmensa mayoría de los católicos que tienen devoción a San Pío, al Padre Pío, él fue simplemente un religioso capuchino italiano que recibió los estigmas que llevó en su cuerpo más de 50 años, un poquito más de 50 años, que era un gran confesor y que tenía dones extraordinarios. Por ejemplo, leer la conciencia de la gente que tenía al lado y desde luego el gran don de conseguir del Señor los milagros que le pedía. Muchísimos milagros fueron realizados por Cristo por intercesión de San Pío. Esto le dio una extraordinaria popularidad. Pero esto le acarreó también un extraordinario sufrimiento. Y quizá eso es lo que la inmensa mayoría no conoce. Durante 10 años tuvo prohibido cualquier trato con nadie, más que los religiosos de su comunidad. Tenía que celebrar la misa en privado. La tenía que celebrar en privado porque le habían prohibido que cualquier persona se acercara a él. Le prohibieron escribir. En aquella época no había internet. Le prohibieron escribir y, por supuesto, el teléfono, que sí existía, no era de uso corriente como hoy. Durante 10 años estuvo encerrado en su convento. ¿Por qué? Porque era famoso. Porque tenía los estigmas. Un hombre tan importante como el padre Gemelli, franciscano también, de la rama de los menores, no de los capuchinos, el que fundó el Hospital Gemelli, donde van los papas y los sacerdotes, entre otros muchos, en Roma, con una fama extraordinaria de ser un psicólogo de prestigio, fue encomendado por el Papa para que revisara si eran verdaderos los estigmas del Padre Pío. Y su informe fue contundente: es todo falso. El obispo de Manfredonia, donde pertenecía San Giovanni Rotondo, que está en el sur de Italia, tenía una amante. El Padre Pío lo intuyó, lo supo por los dones que tenía, no porque alguien se lo contara. El obispo tenía celos del Padre Pío, porque él llevaba una asquerosa doble vida. Y tenía celos de él, que atraía a la gente y atraía dinero. Y fue al Papa a decirle que él personalmente le había visto falsamente hacerse él, voluntariamente, las heridas, las llagas de las manos. Con esos informes, además de un visitador apostólico que le mandó el Vaticano, no es de extrañar que consideraran que era un embustero, que era todo falso. Llegaron incluso a acusarle de que él tenía relaciones sexuales con las mujeres que iban a confesarse con él y que aprovechaba el momento de la confesión para insinuarse a ellas, lo cual está castigado con la pena de la excomunión inmediata. Padeció un martirio, su honor destruido, 10 años de silencio obligatorio. Bueno, parecía que aquello había pasado. Después de 10 años le dejaron de nuevo predicar y él entonces se metió en la aventura de fundar el hospital Alivio del Sufrimiento, se llama, Alivio de los que sufren, en San Giovanni Rotondo. Aquel fue su gran empresa. Consiguió dinero, entre otros una fundación norteamericana que dio $350,000 de la época, que era mucho,
consiguió dinero, recibió un permiso explícito del Papa para poder administrar ese dinero y de nuevo vinieron las envidias. Le acusaron de hacerse rico. La prensa de izquierdas italiana cargó brutalmente contra él, sacando las viejas historias y diciéndole que con el dinero de los donantes él hacía negocios. Lo que ocurrió fue que los frailes capuchinos sí hicieron negocios y fracasaron en los negocios. Y cuando él se negó a dar el dinero de los donantes para tapar el agujero que habían creado los frailes capuchinos, fue cuando le acusaron. De nuevo acusaciones. Y fue nada menos que en la época de San Juan XXIII. Las informaciones que llegaban a Roma eran falsas, pero eran de gente muy seria. De nuevo acusaciones, de nuevo prohibiciones. Ya era muy mayor. Era ya casi la última etapa de su vida. Y de nuevo se veía sometido a las calumnias, al desprestigio. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, quizá porque ya había otros tiempos en el mundo, la gente no hizo caso. No se creyó las acusaciones. Siguieron a su lado mostrándole cariño y respeto, hasta que por fin una investigación demostró todo lo que había sucedido. Por ejemplo, el obispo que le había acusado se descubrió que tenía la doble vida, fue reducido al estado laical, y así una tras otra las acusaciones se demostraron como falsas y se demostró que efectivamente los estigmas eran auténticos. Este hombre, este santo, padeció un martirio muchísimo peor que si le hubieran torturado como a tantos otros en su época torturaban, por ejemplo, en los países comunistas. Un martirio de la humillación, de la calumnia, de la prohibición de predicar, del alejamiento de la gente que estaba escandalizada de él cuando habían creído antes en él. Las llagas de su cuerpo no eran más que un reflejo de las llagas de su alma. Era lo mismo que en el caso de San Francisco, la transformación visible, física, de todo lo que estaba sufriendo por dentro. San Francisco había dicho allí en aquel monte, el monte Auvernia, quiero amar como tú y sufrir como tú. Y aquel día el Señor le dio el regalo doloroso de las llagas. Seguramente el Padre Pío había dicho lo mismo. Hay una frase de él que me gusta especialmente. Cuando hay problemas, decía y sabía de qué hablaba en carne propia, cuando hay problemas, rezar, confiar y no ponerse nerviosos. Sabía de qué hablaba. Ir a donde está él, aunque está lejos, porque en San Giovanni Rotondo realmente es muy lejos, pero Pietrelcina está mucho más cerca, está más cerca de Roma. Es una experiencia que te marca. Pidamos hoy, recordemos hoy a los que están también siendo víctimas dentro de la Iglesia de acosos y de persecuciones. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos. Pedimos por los que les están cuidando, por los que no tienen trabajo, por los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los que nos están ayudando con su generosidad. Y pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío de Pietrelcina, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Leandro, Rafael y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío de Pietrelcina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por el testimonio de los santos, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.